Buenas tardes a todos. Bienvenido a Infotógrafo 8, octava edición. Para nosotros el UA estamos de enhorabuena y lleno, como siempre, ya casi todos me conocéis, lleno de emoción. Lleno de emoción simplemente porque que la cultura fotográfica convoque este seminario y que el seminario tenga una respuesta como está teniendo, pues imaginaros, ¿no? O sea, la gente que somos amantes del arte de la fotografía en mayúsculas, pues nos llena de satisfacción enorme. Tengo que dar las gracias porque la razón de estar en este salón especial, la Sala Altamira, de la sede de la Universidad de Alicante, para nosotros es un honor, porque además nos la reservan, especialmente de un año para otro, y es verdad que cada vez que terminamos es como los que hacen las fiestas de un año para otro, ¿no? Nada más termina Infotógrafo 8 y ya empezamos a pensar en el 9 y ya hacemos la reserva, ¿no? Pero no solamente en la reserva, es decir, esta sala, el poderlo grabar en streaming o darlo en directo en streaming, etcétera, etcétera. Encima, además, estamos subvencionados por la propia sede de la Universidad de Alicante, cosa que tampoco es normal y que hay que reconocerlo como tal, que nos ayude a la difusión de la cultura. El UA prepara estos seminarios precisamente porque pensamos no solo en casi todos los que estamos aquí, yo me imagino que somos fotógrafos, más grandes, más pequeños, como sea, pero fotógrafos en sí, y por lo menos que pensamos en fotografía, pero sí que nos preocupa mucho el crear cultura fotográfica. Hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros, y acaba de llegar ahora mismo, gracias a las buenas comunicaciones, que eso también hay que decirlo, que por fin tenemos 2 horas y media aproximadamente, o 3, estamos en Madrid. Bueno, pues esta mañana estaba trabajando Fernando y ahora mismo está aquí con nosotros, y etcétera, etcétera. Es decir, esto es una gozada, ¿no? Que podamos contar con gente como él. Ahora haré la presentación. Pero sí que quiero hacer un pequeño resumen de lo que va a ser Infotógrafo este año. Y bueno, Fernando nos va a presentar además una primicia increíble. Y luego, pues mañana vamos a salir corriendo. Vamos a salir corriendo hacia el siglo XIX. Vamos a ir hacia el comienzo casi de la fotografía, con la fotografía estenopeica. Van a venir 2 mujeres que nos van a enseñar que las cámaras no sirven para mucho, sino que se puede hacer, ya sabéis lo que yo siempre digo, que con poca cosa se puede hacer fotografía y se puede hacer arte fotografía. Fotografía siempre está en nuestra mente o debe estar en nuestra mente, luego debe pasar por nuestra sensibilidad y nuestro corazón, por supuesto, y siguen esas 3 cosas no cuentan, pero al final lo de menos es casi la máquina nos puede ayudar, pero si no tenemos lo otro, poca fotografía vamos a tener. Posteriormente hemos invitado este año, todos los años invitamos a alguien, pues otra mujer, Paulina, va a venir a presentar su fotografía. Es una fotógrafa emergente, vive en Alicante y nos va a contar, bueno, pues, cómo está empezando a emerger, ¿no? Y lo cual es muy interesante. Y por último vendrá una persona que está muy vinculada a los fotolibros, que es Ana Zaragoza García, que encima además ella misma tiene su propia editorial, entonces, bueno, pues nos va a meter en el mundo de cómo editar un libro de fotografía o autoeditarlo, etcétera, etcétera. Bien, por supuesto que le tengo que dar las gracias a Fernando, no sé si se la he dado ya 3 veces, pero te la vuelvo a dar, gracias a porque ha sido muy fácil. La verdad que este año ha sido muy fácil las invitaciones. Lo estaba comentando antes, nos hemos tomado un cafelito aquí al lado. Además estaba bueno el café, son especialistas en café. Y estamos hablando precisamente de la respuesta que cuando invitamos a algún fotógrafo o fotógrafa a venir con nosotros, pues no siempre es fácil,
por lo que sea. En este caso ha sido los 4 una maravilla, ¿no? Ha sido entrar en contacto. También íbamos un poquito de la mano. De David Jiménez, ¿os acordáis que el año pasado tuvimos a David y él casi nos abre la puerta y él ya le estaba pidiendo para el año que viene abrir más puertas, y esto es un corre, ve y dile, y nos ayudamos entre todos, que es lo bueno, pues nos tenemos que apoyar, ¿verdad? Bien, bueno, pues Fernando tiene un nombre gallego que no sé si lo voy a saber pronunciar, porque cada vez que lo digo me equivoco, pero lo voy a leer y así no me voy a equivocar. Fernando Maquieira, ¿lo he dicho bien? Muy bien. Vale. Nacido en Puerto Llano, casualmente, no sé si él lo contará luego, pero ha sido una casualidad porque me acabo de enterar. Yo pensaba para mí ha sido una gran sorpresa cuando estaba preparando un poco la presentación de Fernando, el ver que era de Puerto Llano, Ciudad Real. De Puerto Llano también Cristina, ¿no? Cristina es nacida en Puerto Llano. Cristina García Rodero también es nacida, sí. Y esa es castellana. Sí. Manchega, es mancheguica. Bien, él vive y trabaja en Madrid y su primer contacto con la fotografía lo tiene a los 15 años, muy pronto, y empieza a trabajar con Fernando Gordillo en su taller y está como aprendiz. Con 15 años ya se podía trabajar en esa época, creo que era a partir de los 14 cuando se trabajaba, luego lo cambiaron a los 16. Con el permiso de tu padre, me imagino que entrarías ahí de aprendiz. Qué chulo, qué suerte, sí, qué suerte. Bien, Fernando Gordillo, por aquello de si alguien no lo sabe de quién estoy hablando, bueno, es de la escuela, no sé si de La Palangana, pero de la escuela de Madrid, creo que era del grupo La Palangana. Bueno, hay 2 grupos en ese momento, que se forma uno en Barcelona y otro en Madrid. Y bueno, pues Fernando Gordillo es del grupo de Madrid, ¿no? Uno de los maestros nuestros de la fotografía, ¿no? Una de las referencias, ¿no? Pero voy a poner las gafas porque veo la mitad y no quiero inventarme nada. Trabaja también en el estudio de diseño gráfico en comunicación visual, que está dirigido por Manuel López Parra y Francisco Udina. Posteriormente empieza ya trabajo como freelance, compaginando la fotografía como diseño gráfico. En el 2001 dirige el plató digital de Cromotes, empresa de preimpresión, que está situada a la vanguardia de la investigación y el desarrollo de los nuevos procesos digitales. Mira qué suerte, porque de ahí tenemos que aprender un montón, porque estamos, bueno, yo creo que estoy en pañales, ¿no? Algo, bueno, como sabéis, aquí estamos todavía no, damos clases de fotografía analógica también, ¿no? Y comentábamos que eso no lo teníamos que perder, ¿no? Ha publicado varios libros, entre ellos 20 días en México, sobre la Alhambra. Aprovecho. Hemos invitado este año, el año pasado vino también nuestro amigo Juan Pedro de la librería Railovsky, porque nos trajera libros y sobre todo referente a los ponentes. Posteriormente, cuando salgáis, si queréis ver, porque no digo que comprar, pero hay una serie de ediciones muy interesantes y como exposición simplemente va a estar hoy y mañana, para que lo sepáis. Voy a hablar también un poco, y ya me voy a desenrollar porque me parece que estoy ocupando mucho espacio, pero bueno, las exposiciones individuales, yo creo que este hombre es interesante que lo difundamos. En el 2015, mira, precisamente en el córner de la Galería Santa Maca, ¿sabéis dónde está? La Galería Santa Maca está en el Casco Antiguo, justo al lado del Maca. En el 14, como si nada, en Foto España. En el 2009, proyecto de FE en la 8ª edición internacional de fotografía en Roma. 2008, Anima Nature en Bélgica, en el Parque del Castillo de Busval. Anima, Festival Internacional de Fotografía de Getxofoto, se me cae la gafa. Getxo, en Sudáfrica, en Johannesburgo.
Bueno, yo qué sé, un montón. Y por último, ya vuelvo al comienzo, vamos a tener la suerte de este hombre pero además es muy curioso porque cuando yo lo invité no me dijo nada. Ha sido para mí una sorpresa. Te dije que sí. No, me dijiste que sí, pero ya está. Pero fue, tú como tienes apellido gallego, digo, habla como los gallegos, no como los de Cádiz que hablamos mucho. Pero no me dijo que era fotógrafo oficial en Foto España y que además, todo esto no me lo dijo, que además la conferencia, la ponencia que iba a ser la exposición que va a exponer en Tabacalera en Foto España el día 21, creo que es. 21, sí. Con lo cual, pues bueno, para nosotros yo creo que compartir contigo y que compartas tú con nosotros, mejor dicho, esta exposición y esta primicia, eso va a ser para nosotros, bueno, nos vamos a chulear los de Alicante mogollón. Para mí bueno, ya le voy a dejar la palabra a Fernando y de nuevo bienvenido a todos y que disfrutemos día a día de Infotógrafo, que es algo muy pequeñito, pero yo creo que entrañable y cada vez más grande por lo que hay dentro, no por lo que representa, sino por lo que traemos. Gracias. Gracias. Bueno, pues... Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a venir aquí a poder contar algo sobre mí mismo y sobre mi trabajo. Y muchas gracias a todo el mundo que ha venido y que bueno, estoy encantado de estar aquí. La verdad que es un honor el poder contaros qué es lo que hago, ¿no? Bueno, aunque mi apellido es de origen gallego, realmente mi familia viene de muchos sitios de España y al final pues acaban enterrados todos en Madrid. O sea que todos mis antepasados están ahí. Voy a contaros brevemente cuál es mi trayectoria, cómo es mi formación en el mundo de la fotografía, que es esto que tanto nos gusta hacer y que nos llena la vida, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos que encontrar algo que hacer. Pues en mi caso encontré en la fotografía algo que me iba muy bien y que al final forma parte de mi vida, ¿no? Yo soy fotógrafo profesional y estoy especializado en la reproducción de obras de arte. Documento exposiciones en museos y me dedico a los libros de fotografía, ¿no? Esta es una parte que me ha aproximado bastante al arte y he aprendido mucho sobre el mundo del arte y he investigado luego dentro de mi fotografía acerca de estos temas, ¿no? Durante todo este tiempo pues he documentado exposiciones, como veis aquí la parte de la izquierda son más los espacios de exposición, donde he trabajado en diferentes museos y bueno, y la parte de la derecha pues las típicas reproducciones de arte desde los grabados de Goya o trabajos para el Greco. Generalmente suelo trabajar con artistas muertos, pero también los vivos de vez en cuando me contratan. Como ahí abajo, pues Graciela Iturbide, este año es Premio Foto España, una gran fotógrafa mexicana, y bueno, pues algunas esculturas de arte contemporáneo. ¿Se me escucha bien por ahí detrás? ¿Me escucháis bien? Voy a acercarme más al micrófono, igual ahora mejor. Vale. Bueno, yo dentro de la fotografía pues desarrollo dos carreras. Una que es los encargos profesionales. Actualmente estoy fotografiando toda la colección de arte del Banco de España, que tiene una colección tremenda. Y luego, por otro lado, trabajo mis proyectos personales. En mi vida pues está muy unido a la fotografía. Yo vivo en mi estudio, desde que me levanto hasta que me acuesto, pues toda mi vida va no tengo hijos, no tengo familia, me dedico solamente a la fotografía, que es lo que me apasiona y lo que me llena. Dentro de estas dos carreras que desarrollo, a veces se convergen y en esa unión surgen proyectos fotográficos personales,
pero que sí se alimentan de los trabajos profesionales. Y ahora, digamos que os explicaré más en profundidad cómo lo hago. Bueno, mi primer contacto con la fotografía parte de Fernando Gordillo, que es un fotógrafo que pertenece a la Escuela de Madrid, que es la responsable de la renovación de la fotografía en España en la mitad del siglo XX. Fernando Gordillo, pues estas son una serie de fotografías, es un grandísimo fotógrafo humanista, ¿no? En esta foto pues están mi abuela, mi madre y yo. Entonces, aunque no parezca, pero más o menos tenía el pelo un poco más oscuro, y aunque ese vestidito lo conservo, hoy no me lo he querido poner porque yo creo que no me va a quedar bien del todo. Entonces, bueno, en casa siempre es amigo de la familia y siempre pues ha habido muchas fotografías. En mi familia somos todos muy aficionados, desde mi padre, que le encantaban los Super 8, las cámaras, siempre ha habido cámaras, mis hermanos, todos hemos jugado mucho con la fotografía, y luego hemos tenido la influencia de, digamos, el tío Fernando, ¿no? Digamos, yo me llamo Fernando por él, puesto que iba a ser mi padrino, pero al final fue el de mi hermano. Voy a mostraros una serie de trabajos de Fernando. Como veis, su fotografía en ese momento que irrumpe este grupo, como el grupo de La Palangana y el grupo AFAL, que estaban también en Almería. Estos tres grupos en España, en la segunda mitad del siglo XX, como decía antes, renovan la fotografía y se dedican a una fotografía más humanista. Vienen más de la tradición de la fotografía de la Leica, de Cartier-Bresson, y estos fotógrafos franceses y americanos, antecesores de ellos, que sí que les abrieron una nueva puerta en España a una nueva forma de hacer fotografía, que venía dominada hasta esa fecha por un tardío pictorialismo de Ortiz Echagüe, y que hubo un gran cambio, ¿no?, a raíz de esta generación de jóvenes fotógrafos. También tenían mucha influencia con el cine el italiano, ¿no?, del neorrealismo, ¿no? Toda esta fotografía también viene un poco de utilizar los escenarios naturales y los escenarios reales de la vida. Son fotos muy naturales, que también había una ruptura con la forma de componer las imágenes que se construían, ¿no? Es algo muy contemporáneo ahora, pero en esa época era muy rompedor el trabajar con esa fotografía muy directa y utilizando los escenarios reales. Y en el caso de esta señora, este es un trabajo que hizo Fernando en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, en un pueblo de Soria que se llama Pedro Bernardo. Él estuvo viajando mucho tiempo a ese pueblo, hasta el punto de llegar a una confianza absoluta con los habitantes de ese pueblo, ¿no? Y este es uno de los retratos. Bueno, hay muchos retratos muy representativos, pero este en concreto a mí me llamaba mucho la atención, puesto que tenía una parte incluso surrealista, ¿no? Esas columnas que están pintadas en esa pared, que quiere dar un aspecto mucho más señorial a una casa, ¿no? Esa construcción también me llamaba la atención, puesto que es algo entre la realidad, la ficción, a lo construido, y luego, por supuesto, esta señora que salía a regar sus plantas al balcón, ¿no? Y esa gran humanidad. Vamos, es una hermosura de imagen, ¿no? Como puede ser también este tipo de fotografía, que es del mismo trabajo de Pedro Bernardo, donde yo aprendí mucho de él en su forma de encuadrar, cómo utilizaba los encuadres de la imagen para componer unas imágenes en aquel momento bastante modernas y bastante sugerentes, que incluían, aparte de una composición, digamos, bastante contemporánea, una atmósfera donde casi podríamos sentir y oler casi lo que está pasando en esas fotos. Esta foto la he elegido por eso, ¿no? Pero también, como veis, los retratos son una base fundamental en su trabajo.
En ese caso, el de los panaderos, sigue siendo Pedro Bernardo, esos panaderos que, si os fijáis, es una foto de una ternura tremenda, ¿no? A una vida dedicada a fabricar el pan, ¿no? Y donde esa pareja se coge en la mano, ¿no? Para la fotografía, y nos enseñan, pues, bueno, sus obras, ¿no? Sus creaciones, que son el pan que comemos a diario, ¿no? Y utilizando una luz casi que viene del barroco, ¿no? Si os fijáis, el barroco español tiene ese tipo de iluminación, de contraluz más dura, ¿no? Y los fondos negros. Y eso también, en mi opinión, sí que les lleva a una tradición de la pintura española también. Si os fijáis, todo el barroco español está trabajado en la luz de esta forma, ¿no? Y a la mano izquierda, pues este retrato de 3 personas en su casa. También podemos sentirnos muy cerca, ¿no? Muy cerca de estos retratos, porque son muy nuestros, muy de España, aunque sea un Castilla. En cualquier pueblo de España nos podemos sentir identificados, ¿no? con esta forma de vida, ¿no? Si os fijáis, el suelo de madera, la mesa, ese mantel, volvemos a mí me remite también a la pintura española, ¿no? tan importante y que ha sido fundamental en la historia del arte en el mundo entero. Deliberadamente he fotografiado las imágenes de un libro, porque, como veremos ahora, en mi opinión, el libro es el medio de expresión más importante para la fotografía. La fotografía tiene ese carácter de multirreproducción y el libro cumple perfectamente con esa función de la fotografía, y además podemos hacer secuencias. Bueno, ahora hablaremos un poco de esto, pero si he puesto las imágenes así es porque para mí el libro es es el medio más importante para la fotografía. Bueno, otro de mis grandes maestros es Walker Evans, y yo siempre lo he dicho, en Walker Evans está toda la fotografía, ahí empieza todo. A lo mejor hay gente que no pueda estar de acuerdo, pero esa es mi opinión. Aprendí mucho de los libros de Walker Evans, un fotógrafo que en la plenitud de su obra pues eran los años 30, ¿no? En Estados Unidos. Y ahora veremos parte del trabajo que me ha interesado mucho. Este tipo de retrato que yo ya primero había visto en las fotos de Fernando Gordillo, puesto que era mi primer contacto con la fotografía, era a través suya, y yo pensaba que en él empezaba todo, pero luego ya descubrí sus maestros, ¿no? O dónde podría empezar. Aunque igual que Evans trabajaba con cámaras de gran formato, sí que tenía en sus retratos una particularidad que luego han adaptado los fotógrafos que han venido después. Primero, esa gran humanidad, contándonos historias humanas, dramas, que ahora veremos, y vidas reales, y donde, en este caso, vemos a este niño y su casa donde él vive. Casi el espacio donde él se mueve es tan importante como el retratado. Nos habla de él, de cómo vive, de dónde está. Entonces, toda esta información dentro de la fotografía hace que esas fotografías sean atemporales, sirvan se queden siempre en la historia del ser humano. Este es otro trabajo que hizo en el sur fotografiaba muchos afroamericanos. En aquella época habían nacido esclavos la mayor parte de ellos, o habían dejado de serlo en muy poco tiempo, ¿no? Sus padres habían sido esclavos. Una cosa tremenda a ojos de hoy en día, ¿no? Y estas fotografías con ese cartel, ¿no?, que hay detrás, que es la chispa de la vida, ¿no?, que es lo que habla la Coca-Cola, pues también esos contrastes a mí me atraían mucho, y sobre todo cuando a nadie le importaba los negros en América, pues él sí que se aproximaba a esta gente, les fotografiaba y contaba sus realidades. Y esta es una foto muy interesante de un negro cubano. Vemos el contraste que puede haber en estas dos imágenes
entre estos negros hijos de esclavos o esclavos, nacidos esclavos, o estos negros libres, ¿no? Que es un dandy en La Habana. Y estas dos fotografías siempre, o estas series de fotografías, pero concretamente esta, con respecto a las otras que había hecho en el sur de Estados Unidos, siempre me llamaba la atención y siempre he admirado mucho a Walker Evans por esa humanidad y esa sensibilidad acerca de los problemas de la humanidad y sobre todo de su país, ¿no? Este es otro proyecto que hizo él que me ha influenciado también bastante, sobre gente en el metro de Nueva York en los años 30. Él llevaba una cámara oculta y fotografiaba a la gente en lo que él decía, la gente cuando está desprovista de la máscara que todos ponemos a la hora de cuando somos conscientes de que nos están fotografiando, digamos, y también abre como un espacio a lo que llaman el ensimismamiento, cuando alguien está ensimismado y no es consciente de que le están fotografiando. Él quería saber cómo se veía esta gente cuando no eran conscientes de ser fotografiados. Y como veis, pues hay como una especie de halo en la imagen, que eso es la lente. Dependiendo cómo le diera la luz, pues creaba esas interferencias de luz. Pero en este caso la llevaba escondida. Lo que luego, unos años más tarde, muchos fotógrafos han empleado este tipo de técnica de esconder la cámara para poder fotografiar sin ser vistos o sin que la gente pudiera saber que él estaba fotografiándoles, ¿no? Hay un caso de un fotógrafo catalán que todos conocemos, que fotografió el Raval a escondidas, ¿no? Toda esta serie del Raval catalán de los años 60. Luego, estos tres fotógrafos cada vez me influenciaron también mucho cuando conocí su obra, sobre todo Friedlander me rompió la cabeza cuando yo conocí su trabajo. Estos son responsables de renovar la fotografía en los años 60 en Estados Unidos y los tres nombres siempre han estado asociados, a cada uno en su estilo, a esa renovación. De alguna forma, sí que era algo parecido a lo que habían hecho los fotógrafos españoles, como de los grupos La Palangana, el Grupo AFAL y la Escuela de Madrid, pero en Estados Unidos, que ya venían de una tradición fotográfica bastante más consolidada. Con Walker Evans, no nos olvidemos que la fotografía ingresó en el mundo de las bellas artes. La fotografía era un arte menor o era un arte directamente, no tenía un tratamiento artístico, se estudiaba como una técnica. Pero Walker Evans sí que hizo que entrara en las universidades la fotografía en el mundo de las bellas artes. Bueno, Diane Arbus es una fotógrafa de origen judío, norteamericana, que tuvo una vida bastante complicada y, bueno, una persona que sufría mucho. Finalmente se acabó suicidando. Y su trabajo siempre me fascinó porque de la vida cotidiana conseguía sacar algo extraordinario, algo raro, algo especial, y de las cosas raras, porque ella sí que se relacionaba con gente marginal, muy extraña, les fotografiaba y conseguía hacer unas imágenes bastante normales. Entonces tenía ese contraste de lo normal lo extraordinario y de lo extraordinario lo normal. En este caso, esta es una de sus fotos más conocidas, que a mí me encantó, que es este niño que se encontró en un parque donde estaba histérico porque había perdido una de las granadas, y entonces estaba el niño, ¿dónde está mi granada? Y ella pues supo captar ese momento, ¿no? Y es de una situación bastante normal, la verdad que es que parece un niño muy especialito. O en este retrato que siempre me encantó, ¿no?, donde podemos ver a fotógrafos contemporáneos que todavía trabajan este tipo de fotografía, ¿no? Este retrato que no sabemos si son niños, adultos, esa mezcla, ¿no?, de esta pareja, y hay un misterio ahí, ¿no? Ella siempre decía que una fotografía tendría que ser un misterio dentro de un misterio. Eso sí que me influenció bastante. Yo sé que Diane Arbus, en la tradición fotográfica, yo creo que su obra empieza y termina en ella, porque era tan personal
eran sus relaciones tan personales con sus fotografiados que, en mi opinión, no ha dejado una escuela detrás de ella. Antes de ella pues tuvo una profesora que se llamaba Lisette Model, que sí hacía este tipo de fotografía y se ven sus influencias. Pero en mi opinión, siempre en mi opinión, y tendremos que debatir porque hay gente que no piensa igual, su obra empieza y acaba en ella misma. Y bueno, y esta es otra de las 3 fotografías que he traído de Diane Arbus, que también tiene una parte muy tierna y es también niña, mujer, ese paso, ese cambio y ese misterio, ¿no?, que tiene esta imagen. Siempre contienen un misterio indescifrable, ¿no?, que también en mi opinión la fotografía debe tener algo de eso, debe tener para estimular nuestra imaginación y lo que nosotros tenemos que poner y rellenar en esas imágenes, ¿no? Siempre hay esos huecos donde el espectador forma parte activa de la imagen. Bueno, estas son imágenes de Lee Friedlander, de un trabajo que hacía en los hoteles, en los moteles, donde se alojaba mientras viajaba y hacía sus proyectos fotográficos, en los que yo me he sentido luego muy identificado a la hora de trabajar mis imágenes, que luego os enseñaré un trabajo reciente que está a punto de publicarse y en la exposición, y hablaremos de esto, pero estas 2 fotografías sí que contienen la esencia, y esto lo he visto recientemente, no ha sido nada consciente, o sea, todo mi trabajo de una forma inconsciente he ido aprendiendo de estos maestros y de alguna forma lo he ido poniéndolo en mis imágenes, ¿no? Pero no es deliberado. Cuando preparé esta conferencia me di cuenta a la hora de elegir fotografías, cómo me habían influenciado más de lo que yo pensaba, y en mis imágenes se puede ver. Es algo de lo que me parece fascinante y me encanta que ocurra, ¿no? Y bueno, pues este trabajo, como veis, son imágenes dentro de imágenes. Estas televisiones donde Lee Friedlander estuvo viajando por Estados Unidos fotografiando la vida americana, y en sus imágenes procuraba poner toda la cantidad de información que se pudiera meter en un negativo. Eso, en estas imágenes concretamente no se ve tanto, pero en otras, si seguís a este fotógrafo, que todavía sigue vivo, tiene 90 y tantos años, y va a tener una exposición en Madrid, yo creo que para el año que viene, sus fotografías están llenas de información y trata de llenar el negativo con todo lo que pueda, toda la información que pueda contener. En este caso son imágenes muy claras donde habla de la imagen dentro de la imagen, y también habla en su trabajo de la economía americana. Fotografía muchos coches y televisión, ¿no? Y Estados Unidos se desarrolló prácticamente con estas 2 partes importantes de la economía, los medios de comunicación y la automoción. Esta es otra de sus fotos que me tiene flipado, siempre me ha encantado, y aunque siempre vemos una imagen dentro de una imagen, aunque sea una imagen única, no, en este caso no es una televisión, no es una pintura, no es un cuadro, es un rectángulo que hay en una cafetería y hay un tipo ahí, ¿no? Esto es fascinante. Y también mantiene esa cualidad, ¿no?, que para mí es fundamental en la fotografía, que es ese misterio, ¿no?, esa parte que nunca podremos rellenar. Aquí pasamos a Gary Winogrand, que es otro fotógrafo americano de su misma generación y que fotografiaba la vida en la calle y que concretamente esta todavía es de Friedlander. Lo que pasa que a veces no sé dónde empieza uno y acaba el otro. Esta sigue siendo de Friedlander, que volvemos a hablar de una imagen dentro de una imagen. Y la cantidad de información que mete dentro del negativo. Sus imágenes siempre son como muy, muy claritas, muy suaves. Su blanco y negro no es nada contrastado. Y bueno, pues aquí vuelve a contener esto, ¿no?, que es el misterio. Esto sí que es Winogrand. Winogrand siempre me flipó su forma de encuadrar. No tiene un horizonte recto y yo creo que lo hacía deliberadamente. Yo he visto vídeos suyos
fotografiando en la calle y va con la cámara que ni siquiera mira muchas veces y va siempre, la tuerce, o sea, siempre fuerza esos encuadres, fuerza para conseguir también incorporar dentro de la imagen esa tensión visual, ¿no? Aparte de lo que contiene la imagen, como vemos aquí, que es otro misterio, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en este banco? ¿Qué cantidad de historias están ocurriendo al mismo tiempo? Y cómo, utilizando la cámara, simplemente girándola un poco, le aplica una tensión visual a sus imágenes, ¿no? Bueno, esta es una de sus obras más famosas, aunque habrá alguna más. Y también era un fotógrafo que era muy requerido para fotografiar manifestaciones, fotografiar... en aquella época en Estados Unidos estaban en la lucha de los derechos de los negros. Era para conseguir la igualdad entre blancos y negros, y en sus imágenes pues se ve, y también era la época de la guerra de Vietnam. Entonces él fotografió bastante toda esta época tan compulsa, ¿no? en Estados Unidos, donde se luchaba por la igualdad de los derechos entre los seres humanos y en contra de una guerra, ¿no? Una guerra que no era la suya, realmente era una guerra que es la Guerra Fría contra los rusos. Lo que pasa que en ese momento pues se hacía en Vietnam. También este trabajo tiene otro proyecto, otra serie sobre los zoológicos, un zoológico en Estados Unidos. Él, cuando se divorció, tenía a sus hijos los fines de semana y iban al zoo. Él podía hacer sus fotos y sus hijos pues divertirse y pasar el domingo con él, con su padre. Y esta es una de las fotos que aparentemente es una foto que no dice nada, hasta que encontramos esos dientes, los dientes del oso en la base del cartel. Entonces ahí la foto te rompe la cabeza. Hasta ese momento dices, bueno, una foto, un oso europeo, marrón, que se encuentra en Asia y Europa. Pero cuando ves los dientes del oso mordiendo el cartel, a mí lo que hablaba Roland Barthes en su libro sobre la cámara lúcida, ¿no? El punctum de las imágenes, ¿no? Ahí es donde la imagen a mí me llega directamente a la parte más profunda de mi subconsciente, ¿no? Y luego, de lo que veníamos hablando antes, en esta época en la que estaba la lucha por la igualdad entre los negros y los blancos, aunque parezca mentira, esto fue hace 2 días, habían dejado de ser esclavos hace 3. Esta foto es tremenda porque tiene muchas interpretaciones. Según he leído, él en ningún momento quería utilizar esta fotografía políticamente. Simplemente era una escena que encontró en el zoo durante el tiempo que estaba por allí. Pero claro, si la contextualizamos en la época, estamos hablando de los derechos de los afroamericanos y esta pareja de dos personas tan guapas, ¿no? Y dices, bueno, y esta pareja, si se cruza, blanco o negro da esto, ¿no? Es como también una crítica tremenda, ¿no? hacia esto, hacia el contexto histórico en el que estaba viviendo. Otro de los fotógrafos que más me ha influenciado, hablando ya de los europeos, es André Kertész. André Kertész es un fotógrafo húngaro. Hungría, si te pones a enumerar la cantidad de fotógrafos que ha dado a la fotografía internacional, desde André Kertész, Brassai, Robert y Cornel Capa, Francisco Eichmann, László Moholy-Nagy, Nicolas Müller, que hizo gran parte de su carrera en España, Silvia Planchi, bueno, así podría estar media hora citando nombres fundamentales en la fotografía. Pero Kertész, no sé, de alguna forma yo me sentía muy cercano a su forma de su sensibilidad y su forma de encuadrar, forma de ver las cosas. Incluso ya veía la fotografía nocturna, ¿no?, que él utilizaba bastante, porque es un fotógrafo que vino de Hungría a París, huyendo del nazismo y de París tuvo que huir también cuando entraron los nazis a Estados Unidos, en los que él trabajó de todo tipo de trabajos, los más penosos que se podían hacer en ese momento. Vivió miserablemente. Su fotografía era reconocida, pero no tanto como para poder vivir de ella, ¿no? Luego, al final de su vida ya se le reconoció, pero tuvo una vida muy dura. Dentro de sus imágenes siempre la sensibilidad a la hora de componer
a la hora de utilizar las luces y las sombras y a la hora de contar historias en las que aparentemente no ocurre nada, siempre me llamó la atención, siempre me influenció mucho. Otro de los fotógrafos americanos, creo que ya es un pionero del color, es Eggleston. En él aprendí que en sus fotografías había una tensión entre algo que podía haber sucedido o algo que iba a suceder después. Siempre estaba en ese momento indecisivo, ¿no? Todo lo contrario a lo que hablaba Cartier-Bresson, que nos mostraba ese momento decisivo. A mí Eggleston siempre me atrajo mucho, aparte de el color, que para mí es como Rafael en la pintura, ¿no? Su forma de ver los colores y de tratarlos es increíble, siempre me encantó. Incluso era hasta doloroso verlo, porque es que yo siempre pensaba que nunca iba a conseguir, y de hecho nunca lo he conseguido, llegar a esa expresión con el color, ¿no? Pero aparte del color, también la tensión, ¿no? De las cosas que ocurren aparentemente normales, pero siempre hay algo en sus fotografías que me atrapaba. Cosas simples. Estas fotografías están hechas en los años 60 y son muy contemporáneas. Hoy en día podemos ver en galerías y fotógrafos contemporáneos trabajando este tipo de encuadres, contándonos este tipo de historias, ¿no? Y son historias, en este caso, americanas. Aquí también, o sea, algo ha ocurrido, algo va a ocurrir, ¿qué está pasando, no? Y, una vez más, los colores, el verde, el azul. No sé explicar cómo toca mi sensibilidad este fotógrafo, al que he seguido siempre con devoción. Luego hay 3 fotógrafos españoles, aunque Bernard Plossou es fotógrafo francés, pero sí ha desarrollado gran parte de su carrera en España. Es un gran amante de España. Y son 3 fotógrafos que he conocido personalmente. Aparte de todos estos de Gordillo, no he podido conocer a ninguno de los otros fotógrafos, les he conocido por sus trabajos. Pero Bernard, Luis y Javier Campano, Luis Bailón y Bernard Plossou, estos 3 fotógrafos sí que les he podido conocer, he podido asistir a sus conferencias, he podido hablar con ellos y me han influenciado realmente bastante, he de reconocerlos, vamos. Bernard Plossou, en una época, yo solamente hacía este tipo de fotografía. Realmente me atraía mucho esta forma de encuadrar, esta forma también de contar las cosas sencillas, ¿no? Las cosas tontas de la vida. Pero sobre todo se veía que él venía de una cultura fotográfica como la francesa, donde había pasado la Nouvelle Vague y todo ese cine y toda esa forma de composición la encontraba en sus imágenes, ¿no? Trabajaba mucho el formato vertical, es una cosa que en fotografía es difícil porque tenemos un ojo al lado de otro, o sea, realmente no tenemos un ojo encima de otro. La forma de encuadrar, la lógica es la horizontal y él trabajaba mucho en vertical y a mí me encantaba, ¿no? Siempre, incluso tuve que dejar de hacer ese tipo de fotografía en un momento dado para encontrar mi propia voz, porque me influenciaban tanto que al final tuve que decidir entre adscribirme a su club, al club de Bernard Plossou, o intentar buscar mi propia voz, o intentar buscar mi propia forma, ¿no? Entonces dejé de fotografiar de esta forma, cambié de formato, radicalmente. Pero esto va dentro de mí. De alguna forma, este tipo de fotografía me acompañará siempre porque de alguna forma la he mamado, ¿no? Bueno, Luis Bailón es un fotógrafo madrileño, también fotógrafo del callejero, de la calle, ¿no? Y donde todos estos personajes tan españoles, ¿no? Tan nuestros, aparecen en sus imágenes, ¿no? Y incluso yo los he conocido. El primero que está arriba a la izquierda, pues es un tipo que estaba siempre por la zona de la Latina, donde yo vivo, el Madriles, ¿no? Y es un personaje con su chaqueta de cuero, un señor que ya murió, pero siempre estaba el tío elegantemente vestido, pero era un viejo rockero antes del rock and roll. Luego estos personajes que aparecían por la calle, esta señora también la he visto, una persona con un problema psiquiátrico que andaba por ahí, por Madrid, ¿no? Que todos la veíamos. Y Bailón les perseguía, les fotografiaba, les interesaba. En la tercera imagen de arriba, no se ve muy bien en la foto, pero esa mujer está leyendo un libro que pone Freud.
Y esa expresión que tiene como... Bailón sí que encontraba esos momentos, ¿no?, tan decisivos y tan mágicos en sus imágenes. O el siguiente, que habla de la picaresca española, ¿no? Supuesto invidente que está vendiendo cupones, pero está leyendo Así habló Zaratustra. Y entonces a mí me hacían mucha gracia todos estos personajes, ¿no?, tan nuestros, tan españoles, ¿no? La palabra picaresca yo no la he encontrado traducida en otros idiomas, solo es una cosa muy nuestra. Él está en esta foto de la izquierda, que no se puede leer muy bien, pero hay un cartel donde no hay color, ¿no? Y él, como siempre trabaja en blanco y negro, pues, y él se funde con un personaje, pues, del bar, ¿no?, del pueblo, y él se funde con él, ¿no? Y es un autorretrato bastante impactante y complejo. Luego hay otra persona que está bostezando mientras está leyendo un periódico que pone Cultura, ¿no? Está leyendo las páginas de Cultura, ¿no? También eso es algo muy nuestro, ¿no? Algo aburrido. O estos primeros emigrantes que llegaron a España, porque cuando yo era pequeño, y yo creo que todos por aquí, veías un negro por la calle y decías, anda un negro, anda un chino. Nunca habíamos visto, vamos, yo por lo menos en mi vida, cuando tenía 10 años o 12, le veías por la calle un negro, era como, anda, mira, solo lo habías visto en las películas, o sea, no lo había visto en carne y hueso, ¿no? Pues este es otro personaje que fue boxeador en Madrid y que también andaba por ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues este empresario, bueno, que aquí aparece en esta foto, también muy bien visto por Bailón. Si no conocéis su obra, yo os recomiendo que veáis, sobre todo en esta época, que él estaba todo el día en la calle, trabajaba con una cámara Rolleiflex. Él me enseñó a utilizarla y yo estuve muchos años trabajando, que es una cámara que tiene doble objetivo, uno que está arriba y otro abajo. El de arriba es para el visor, para poder ver y encuadrar, y el de abajo es donde hace la foto, está la película. Y esta cámara te permite hacer retratos y fotografiar a la gente sin tener un objeto entre tu mirada y su mirada. Normalmente las cámaras te las tienes que poner en el ojo cuando haces un retrato y, claro, te tapa tu mirada. Hay un contacto, pero solamente de ti a él, de él a ti. Él no te está viendo, tú tienes un objeto, ¿no? Y la Rolleiflex te permitía el poder fotografiarles y mirarles a los ojos. Y ahora veremos un trabajo que hice sobre esto. Este es Javier Campano, o todos los fotógrafos que conocí en Madrid, que vive en mi barrio y que también me influenció mucho su forma de cuadrar. En palabras de Bernard Plossou, es como el último dandy de la fotografía, ¿no? Porque es de una elegancia y una finura, todas sus imágenes, maravillosa, vamos. Y él es un tipo elegante, un tipo culto. Y recientemente ha tenido en Madrid una exposición que se llamaba Campano en color, en el depósito del canal de Isabel II. Es un depósito de agua que ya está en desuso y solamente se utiliza para esto, no sé. Estaba muy bonita y muy interesante su trabajo en color, que era menos conocido. Bueno, volvemos a mi trabajo, y con esto quiero contar que el proceso de mis proyectos se basa en la construcción de series. A mí no me interesan las fotografías sueltas. Las fotografías sueltas están muy bien, son imágenes que todos nos pueden gustar y bueno, las podemos tener todo el día, vamos haciendo y las enviamos. A mí lo que me interesa en los proyectos fotográficos es una serie, hacer un estudio sobre un tema que me pueda interesar o un tema del que no desconozco y que quiero aprender. Y a través de la fotografía, que es lo que yo sé hacer, como yo no he estudiado nada, siempre he estado trabajando, pues la fotografía ha sido una forma de aprender y de estudiar, ¿no? Y de entender el mundo en el que... Entonces las series fotográficas me permitían profundizar en temas, ¿no?, que me interesaban. Y el libro es el formato ideal para las series fotográficas, porque en un libro puedes construir una historia, puedes hacer un montaje, casi como en el cine, a través de imágenes que están paradas, ¿no?, congeladas. Puedes crear ritmos. En un libro de foto puedes incluso hacer casi obras musicales, donde hay una obertura, donde hay una parte que baja, donde hay un valle, donde hay otra parte que tiene un estribillo y donde puedes hacer un final apoteósico o un final dejándolo morir, ¿no?, en fade out, apagándose. Los libros te permiten también crear esas secuencias
en 2 páginas, donde 2 imágenes son dípticos, donde 2 imágenes pueden tener ciertas correspondencias y puedan una añadir información a la otra, ¿no? Por eso el libro es el formato, en mi opinión, ideal para la fotografía. Y esto ya os hablará Ana Zaragoza, que vendrá en breve y que ella os podrá contar en profundidad más sobre este tema. Este es mi primer trabajo, que es la portada de este libro, que fue mi primer trabajo publicado, y era un trabajo, un viaje a México realmente de 20 días, en el que yo pues iba fotografiando, emulando a mis maestros y buscando mi propia voz en la fotografía, ¿no? Y bueno, tuve la suerte y la oportunidad de poder publicar un libro y pues me lo ocurrió un montón, porque era una oportunidad para mí enorme de dar a conocer mi trabajo, ¿no? Aunque yo todavía, pues, honestamente, estaba un poco verde. Bueno, sigo pensando que lo estoy, pero ahora han pasado unos años y todavía sé un poquito más. Pero en este caso, en estas dobles imágenes, ¿no? Dentro del contexto del libro, lo que sí se puede ver, esto que os comentaba, que son imágenes que se complementan o que entre ellas hay ciertas correspondencias, bien de una forma plástica, simplemente en la superficie de la imagen, o bien en el contenido de la imagen. Podemos llegar un poco más profundo, ¿no? Y bueno, esta era la forma en la que yo entendía. Todavía no, el fenómeno fotolibro no existía. Había salido unos meses antes, que yo todavía no conocía, el libro de Infinito, de David Jiménez, que es donde está el punto de partida del fotolibro español, y a los pocos meses se hice mi libro y luego ya nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Estas son partes de este libro, que la verdad se hicieron 2000 ejemplares y está totalmente agotado. Y no, la editorial en la que se hizo quebró, pero no fue culpa mía, de verdad. Yo hice lo que pude, pero los libros todos se agotaron. Y pues es una mirada muy, muy, muy inocente y una mirada, bueno, que estaba dentro de una tradición fotográfica que yo pues donde quería estar, ¿no? Luego ese fue mi segundo libro, que pedí una beca en el Centro José Guerrero y para hacer un trabajo en la Alhambra. Y aquí es donde empiezan a converger mis trabajos personales con mis trabajos profesionales. Yo, como trabajo en museos y documentando estas colecciones, pues yo quería estar en la Alhambra. La Alhambra es un gran museo, al fin y al cabo. Y lo que más me interesa también es el vivir la experiencia de las cosas que, si no fuera por la fotografía, no las podría vivir. El pedir una beca, pedir un permiso para poder estar un año yendo a la Alhambra, teniendo acceso a todos sus recovecos, a todas las partes, incluso en alguna sesión nocturna, pues bueno, pues es un privilegio, y la fotografía, gracias a la fotografía lo pude hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un trabajo que hice de cómo viven la visita los visitantes, valga la redundancia, a este museo que es la Alhambra, ¿no? Y me permitía también investigar una cosa que me ha acompañado siempre, que es de mis encuadres y mis trabajos me interesaban mucho los fondos, como el primer plano y el segundo y el fondo, el segundo plano o el último plano, de alguna forma se pueden unir en un mismo plano, que es la fotografía. Con nosotros, con la mirada, tenemos 2 ojos y tenemos una mirada tridimensional y perfectamente podemos corregir y ver la perspectiva, pero la fotografía, al ser totalmente bidimensional, que simplemente, bueno, es un plano, pero tú puedes ver, tienes el acceso a los 2 planos, ¿no? Incluso a los 3, pero ficticios, ¿no? Como los fondos se podían incorporar al primer plano. En esta foto que está ahí arriba, pues estas mujeres llevan unos pañuelos con unas flores y tal, y estaban sentadas oportunamente en un sitio donde hay unas flores en el fondo, ¿no? Y entonces, de alguna forma, el monumento o el espacio se incorpora a las personas. Eso, una época me interesó mucho. Luego, por otro lado, yo también investigué mucho en las formas, ¿no? Que son las 2 otras fotos de ahí, y luego en la parte de abajo pues tuve acceso a tener sesiones nocturnas y cómo se ven las cosas o cómo la cámara ve las cosas por la noche.
y, una vez más, cómo los fondos se incorporan a las personas. Esta persona que está ahí venía vestida para la Alhambra, la verdad. Incluso es difícil ver el bolso que lleva, que es que se funde con el fondo, es casi de camuflaje. Entonces, bueno, pues todas estas cosas a mí me interesaban mucho y sobre todo aprender también la historia, ¿no?, de la Alhambra, del monumento. Luego he tenido otros proyectos, sobre regionales, le llamaba regionales europeos, y es que se daban cita una vez al año vamos a ver, ¿cómo lo explico? Los trajes regionales y el folclore de los pueblos de Europa, que no son ni siquiera por países, sino cada pueblo o cada región tiene su propia forma de identidad a través de los trajes regionales, su forma identitaria de su música, sus canciones, sus bailes. Y aquí se juntan en una ciudad, en este caso fue Zamora, de los pueblos de Europa, y hacen un gran festival donde se intercambian. Y a mí me interesaba mucho el punto de la identidad de los pueblos y la representación de esta identidad, ¿no? Y me sorprendió muchísimo también ver a mucha gente joven, porque estos son trajes regionales antiquísimos. O sea, bueno, pues a lo mejor tienen 400 o 500 años, ¿sabes?, que han ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Y su música y sus bailes regionales. Y entonces, en este caso, pues también me interesaba, bueno, trabajar mucho con los fondos, que fueran fondos neutros, pero fondos donde, en este caso, pues la piedra también hablaba de esa antigüedad, ¿no?, de la historia de estas personas, ¿no?, o de estas raíces folclóricas. Y ese es otro proyecto que hice en el 2006. Recorrí la Ruta 40, que es una carretera que empieza en el norte de Argentina hasta el sur de Argentina a pie de Cordillera de los Andes. Digamos que forma parte de la llamada Panamericana, esa autopista utópica que pretendía unir todas las grandes capitales americanas desde Nueva York hasta Santiago de Chile. Bueno, pues en este caso, esta carretera, que la mayor parte de ella es de ripio, que llaman en Argentina, que es de tierra con unas piedras de gravilla, ¿no? Y pedí una beca a la Fundación La Caixa para recorrer este viaje y para ver ese mundo y cómo podían sentirse los pioneros europeos, ¿no?, cuando entraron en esas tierras, ¿no?, porque hoy en día todavía están muy vírgenes. Y en este caso también está trabajado con una cámara Rolleiflex, pero en color. Y a esto me refiero cuando hablaba de fotografiar a los personajes sin tener un objeto entre mi ojo y su ojo. La Rolleiflex es una cámara que te pones a este tamaño, miras por aquí, pero ya puedes ver directamente a la persona, y a mí me encantaba crear una tensión antes de apretar el gatillo, antes de darle el clic de la cámara, ¿no? Entonces mantenía. Normalmente en estas sesiones me encontraba con gente, no había más de 3 tomas, 3 o 4 fotos, porque primero ni son tus modelos, ni son nadie que quiera hacer un anuncio. Simplemente es alguien que te encuentras, que hablas con él y le dices, ¿te importa que te haga un retrato? Y como esa cámara es tan bonita, normalmente siempre dicen que sí. Entonces, sí, la verdad que la Rolleiflex abre por sí misma un montón de puertas. Entonces, en este caso, yo mantengo la mirada. Bueno, en las fotos anteriores también, porque aunque no era una Rolleiflex, es una cámara de placas que utilizaba con película Polaroid, una película Polaroid que tiene un negativo y un positivo, que ya no se fabrica, una película de 50 ASA, pancromática. Luego hablaremos más de esa película, en la que también tenía la cámara en un trípode y yo, que es una cámara grande, gran formato, estoy mirando a los ojos, ¿no?, y mantengo esa tensión. Siempre me gusta incomodar un poquito porque al final, bueno, como en esta foto se ve, esta chica se está cogiendo el dedo, está a punto de rompérselo, de la tensión que se crea, ¿no? Y al final esos gestos me encanta, son muy sutiles, pero me encanta encontrarlos en las fotografías. Y en este caso, pues hacía lo mismo. Yo hablaba con esta gente un rato, tal, y les decía, bueno, ¿te puedo hacer un retrato? Sí, no, tal. Pues, y mantenía la mirada y creaba esa tensión hasta que
hacia la foto, ¿no? Y en algunos casos, pues las fotos me gustaban y las revelaba y trabajaba en ellas. También, bueno, pues esto de la fotografía tiene muchos errores, ¿no? Infinitamente más que aciertos. Y también es otra de las cosas que me gusta de la fotografía, que algo aparentemente fácil, al mismo tiempo es muy difícil. Y aprendes muchísimo más de los errores. Es casi como la vida misma. En esta serie de la Ruta 40, pues también fotografié los paisajes y, bueno, fue una experiencia, porque al fin y al cabo la fotografía, lo que yo busco en ella es vivir experiencias, vivir aventuras, investigar en cosas que desconozco y luego poder viajar o acceder a espacios donde, si no fuera por la fotografía, pues nunca podría estar. Simplemente por el hecho de ver cómo se ve en fotografía o por el hecho de estar en sitios increíbles. Eso es lo que, al fin y al cabo, me da la fotografía y que más me interesa. Luego los resultados, pues intento que sean lo mejor posible, pero forman parte ya de una parte secundaria. Digamos, la experiencia es la primera, la que más me mueve. Bueno, aquí lo dice, claro, siempre me atrae el concepto de la invisibilidad, pero para un fotógrafo suena de broma, ¿no? Como que yo se lo digo a mis colegas los fotógrafos y se ríen de mí, porque es una palabra tabú dentro de la fotografía. Invisibilidad es tabú, pero es verdad que me interesa. Entonces me propuse varios proyectos. Uno de ellos es este, Anima, que está también hecho con una cámara de gran formato y con esta película Polaroid, que es una película Polaroid pancromática de 50 ASA, que tiene una calidad tremenda, tiene una cantidad de plata, donde es una película instantánea que en el momento de hacer la foto tú la puedes revelar y sale un negativo en una gelatina y un positivo. El positivo es la Polaroid que nosotros todos conocemos y el negativo hay que meterlo en unos líquidos y tal, y luego lavarlo y te queda un negativo que se puede poner en una ampliadora o bien se puede digitalizar, o sea, escanear y el poder imprimir imágenes, ¿no? En este caso, la serie Anima, a mí me interesaban, forma parte también de trabajos en los museos. Son animales de museos de ciencias naturales, donde a través de la fotografía intento hacer el camino inverso, ¿no? La fotografía siempre se dice que es muerte, siempre se dice que es el momento pasado, ¿no? Entonces yo quería darle la vuelta a ese concepto y a través de la fotografía tratar de devolver a la vida a esos animales, que tuvieran cierta apariencia de estar vivos. Entonces, es otra investigación, otro juego fotográfico donde yo iba a hacer fotos a estos bichos y tenía pues un bastoncillo de estos que se utilizan de algodón, los mojaba, me he enrollado mucho el tiempo, voy más rápido ahora, los mojaba en agua y tal y les ponían en los ojos para que brillaran y les ponían los morritos así un poco para que parecieran de alguna forma dieran la apariencia de que estuvieran vivos, ¿no? Porque estos animales están disecados y de lo único que queda de ellos es la piel, porque ni siquiera los dientes ni los ojos son reales, ¿no? Pero la fotografía de alguna forma podría hacer una especie de vudú y devolverlos a la vida. Esto me divertía mucho y bueno, pues en esta serie pues estuve haciendo estas. Y también me hablaba mucho de cómo los humanos vemos a los animales, porque los animales no tienen una mirada especial para nosotros, no nos miran de una forma diferente a los humanos como a otros animales, pero los humanos sí tenemos una mirada especial para los animales. Y esta reflexión me vino a través de un libro de John Berger que se llama Ver, Formas de Ver, y hay un capítulo que habla de esto. Entonces también en aquella época me quedé muy pillado con las lecturas de John Berger. Otra de las cosas que también digo siempre es que la fotografía se lee. La fotografía se lee más. O sea, hay que ver mucha foto, pero también hay que leer mucho de fotografía. Leyendo mucho de fotografía he aprendido más que viendo de fotografía. John Berger ha sido uno de mis grandes inspiradores, ¿no? Y en este caso, pues me interesaba de cómo los humanos representamos a los animales. Pues estos animales aquí sí que tienen una mirada humana, pero porque están construidos por un taxidermista, por un humano. Entonces, bueno, pues todos estos animales estaban muertos. Era un concepto invisible porque ánima significa espíritu del difunto en castellano. Entonces, bueno, de alguna forma yo rescataba, hacía este juego un poco tonto, pero que me divertía mucho. Otro trabajo sobre la invisibilidad es el trabajo sobre la fe. La fe es un concepto invisible, en el cual
en el caso de la fe religiosa, ha construido un modelo político en Europa. Hasta la Revolución Francesa, la religión y el Estado iban de la misma mano. En España llegó mucho más tarde, pero en Francia y en Europa, digamos, fue a partir de la Revolución Francesa donde se separaron el poder político y el poder religioso. Entonces me interesaba la representación de la fe. Estuve viajando, estuve en Irán, conseguí una beca de una residencia en la Academia de España en Roma, estuve un año viviendo en Roma, en un sitio increíble, para poder desarrollar este proyecto, y era otro de los conceptos invisibles que sí me interesaban, de cómo los seres humanos hacemos visible este concepto que es la fe, ¿no? Cómo tiene una puesta en escena. Entonces, bueno, pues investigué sobre este tema, que también viene a ser como parte de un tema, de un trabajo profesional que me encargó el Museo del Prado para hacer fotografías de obras que se encontraban en conventos de clausura en España. A partir de la desamortización de Mendizábal, pasaron a formar parte de los fondos del Estado y muchos de ellos pertenecen a lo que llaman el Prado disperso, lo que está fuera del Museo del Prado. Entonces estuve 5 años trabajando, fotografiando todas estas obras. Entonces, claro, el primer año estuve en los conventos y bueno, pues estaban los conventos de monjas de clausura, solamente tenía acceso a hablar conmigo, 2 monjas, y íbamos allí, pues bueno, pues ellas nunca, afuera de lo que es el médico o el cura, no tienen una figura masculina con la que tratar. Entonces sí que conversábamos y tenían mucha curiosidad por hablar conmigo, por saber lo que hacíamos, y descubrí unas personas muy inteligentes y muy alegres, y dije, pero ¿por qué estas mujeres son tan felices y han renunciado a una familia, a una vida cómoda por su fe, ¿no? Y esa fue la raíz por la cual yo me dediqué a hacer este proyecto sobre la fe, que aparte de ser un concepto invisible, también no entendía muy bien. Yo no tengo un credo, no soy católico, vamos, soy católico porque he nacido aquí y me han bautizado, pero vamos, no creo, soy agnóstico, no creo en Dios, ni creo en un ser superior, ni un gran diseñador del universo. Realmente creo en el libre albedrío, pero bueno, respeto muchísimo, y yo quería entender y saber por qué toda esta gente había dedicado su vida a la fe. También estuve fotografiando otro tipo, estos que son unos religiosos católicos coptos de Eritrea, y sus misas son cantadas, larguísimas, son prácticamente los primeros católicos o sea, en su origen. Y luego también tuve la oportunidad de viajar a Irán y hacer fotografías de otros credos, ¿no? En este caso son musulmanes sufíes. O, bueno, en este caso de la derecha a la izquierda, son zoroastrianos. En Irán hay libertad de culto, o sea, aunque la religión en ese caso forma parte del Estado, o sea, es un Estado islámico, es como si en Europa pues mandara al Papa, o en España Rocco Varela, digamos. Pues allí en Irán pues tienen un Estado donde la religión y el poder político forman parte de lo mismo, ¿no? Lo que habíamos tenido aquí hasta la Revolución Francesa. Y estos son, los que estaban a la izquierda son zoroastrianos y son seguidores de Zaratustra, y es una de las primeras religiones monoteístas. Y bueno, aprendí muchísimo con esta gente y me dejaron entrar en sus casas y bueno, pues hice un proyecto. Ahora vamos a entrar en la parte de la fotografía nocturna, que es lo que vengo haciendo estos últimos años, y donde a mí me interesaba encontrar los pioneros, que ya me gustaban desde antes, de empezar a hacer fotos nocturnas, que me acreditaran dentro de una tradición fotográfica. En este caso, pues tenemos a Steysen, que tiene estas 3 fotografías que son de principio del siglo XX. El puente de Brooklyn, que está hecha en 1903, que es la de la derecha. Luego, una de las primeras fotografías, un claro de luna, que luego se ha hecho en películas, se ha representado esta imagen en películas americanas por un tubo, y que está hecha en 1904. Y luego el Flatiron Building de Nueva York, nocturna también, que está hecha en 1905. Luego este es el famoso libro de Brassai, de París en la noche, donde él fotografía espacios y fotografía personas, y todo ese París nocturno
pues en la primera mitad del siglo XX. Y aquí llegamos a mi proyecto en el que llevo trabajando unos años, que es sobre los museos por la noche. Me interesaba el ver qué ocurre con las obras cuando nadie las ve, cuando están en la intimidad. Me fotografié en los museos con las luces de seguridad y qué es lo que nos comunican, qué capacidad tienen los museos y estas obras de arte de comunicar en la penumbra, ¿no? o en la intimidad. Entonces, bueno, pues aquí hago un pequeño recorrido sobre este trabajo. Esto es en Italia, en la Galería Espada, en donde tienen esta galería que se llama Galería de la Perspectiva de Borromini. Está construida en el barroco italiano, ¿no? Es un sitio muy curioso, si algún día vais a Italia no lo perdáis porque es un efecto óptico. Esto que parece tan grande, cuando tú estás allí lo ves enorme, pero esa figurita que está en el fondo tiene este tamaño. Y una persona, o sea, casi no puede estar de pie en ese fondo. Y todo eso está engañando a la vista, ¿no? A través de la perspectiva de la arquitectura. Y para un fotógrafo también es muy interesante todas estas reflexiones de la perspectiva. Este es en Petit Palais, en París. Este es en la Fundación Mafre. Están iluminadas con las luces que hay allí. Lo único que la cámara tiene una forma de ver los colores que los humanos corregimos con nuestro cerebro. Tenemos cerebro pegado al ojo. Las cámaras no. Las cámaras tú puedes cambiar la temperatura de color, pero a mí me gustaba la idea de ver cómo la cámara ve estos espacios, ¿no? Y entonces hay unas dominantes de color que yo las he dejado tal cual la cámara las muestra, ¿no? A mí me interesaba ver las fotografías, ver cómo ve la cámara, ¿no? Cómo se ve lo que fotografía. Al fin y al cabo, los que hacemos fotos tenemos la curiosidad, hacemos fotos por ver cómo se ve en foto luego las cosas, porque ya si no, no las haríamos, las vemos con el ojo y ya están vistas. Pero al fin y al cabo, cómo se transforma la realidad o la fantasía al papel, en la imagen, pues eso es muy, muy interesante, ¿no? Y esta foto es en la Fundación Mafre, una exposición del Museo d'Orsay, donde había una pequeña luz arriba de seguridad de color azul, eso sí que es así. Y en todas estas fotos yo intento poner la cámara, en este caso no, pero en este caso sí, intento poner la cámara muy bajita porque como si fuera una mirada de un niño de 10 años, como una altura, como si vieran las cosas por primera vez, porque al fin y al cabo nunca había estado en un museo a altas horas de la noche, nunca había estado en un museo por la noche y lo veía por primera vez. Entonces me interesaba esa altura como si fuera un niño, ese niño que al fin y al cabo llevo dentro y que hago, y bueno, y que es el que me lleva a curiosear, ¿no? Y a hacer todas estas cosas. Este es en el Centro Pompidou de Metz, donde hay unas luces que por la noche entran por las ventanas y se añaden como una capa de significado nueva a las obras. Al fin y al cabo, esta obra es de Robert Delaunay y al estar, digamos, intervenida por esa luz involuntaria que entra desde una ventana, construye una nueva imagen, de una forma y un nuevo significado a estas obras de arte. Y aquí sí que de alguna forma puedo conectarme con Lee Friedlander en esas fotografías que hacía de imágenes, en una imagen metía otra imagen, ¿no? Este es lo mismo, este es en el Museo Reina Sofía y es también la luz que entra desde la ventana, desde la plaza, y que añade un nuevo significado a esta obra de Richard Serra. Este es en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, es uno de los leones del Patio de los Leones de... Ah, no, que es la Dama de Elche, perdón. Es la Dama de Elche. Bueno, pues vista desde que se ve, tiene una cúpula de vidrio encima y se refleja uno de los... Es que aquí no se ve tanto, pero bueno, esas líneas que hay son en las ventanas que se reflejan en los vidrios y estas luces parásitas que van entrando y que van añadiendo otros significados a estas imágenes. O esta imagen que apenas se ve. ¿Podéis bajar un momento la luz, todo lo que se pueda, para ver si se ve un poco más? No sé, es que hay que acostumbrar la vista.
No sé si veis algo. En teoría se ve un poco más, pero es un retrato que está en el Museo del Prado de Goya, de un amigo suyo, de Vicente López. Y apenas se ve, ¿no? Apenas, porque también me gusta encontrar los límites, ya podéis subir la luz si queréis, los límites entre lo que vemos y lo que percibimos, como una prolongación de nuestra mirada. Al final es tan importante lo que vemos como lo que percibimos, porque el ojo humano, que pensemos que es nuestro sentido más desarrollado, que lo es muy limitado nuestro ojo humano. Nosotros hemos creado herramientas para poder prolongar nuestra mirada, incluso, que es una de ellas es la cámara fotográfica, ¿no? Podemos ir a ver ahora Júpiter, ¿no? Eso es nuestra prolongación del ojo. Al final podemos lanzar una nave y poder ver los polos de Júpiter, poder ver las lunas o llegar a los límites del espacio de nuestro sistema solar. Pues en este caso, pues también me interesa mucho el investigar entre lo que vemos y lo que percibimos. Aquí esta es la maja desnuda de Goya, donde yo descubrí todo el poder erótico que tiene esta imagen y que en el Prado, por el día, se desconecta absolutamente. Se desconecta por varias cuestiones. Primero, porque está al lado de la maja vestida. Y es un ejercicio tan descarado de striptease que al final desconecta su erotismo, la carga erótica que tiene. Pero cuando estás por la noche frente a la dama desnuda, la aíslas, no tienes gente alrededor, no tienes interferencias, y le haces, en esta fotografía yo encuentro todo el poder erótico que tiene esa imagen y que allí mismo en el Prado, si no vas a verla en ese momento de luz y de condiciones, no lo encuentras. Por lo menos yo. O estos juegos también, donde, bueno, pues parece que están vivos, ¿no? Que ha pasado ese caballo por ahí, por la puerta y sigue caminando. Pues esas cosas ocurren por la noche, son como esas magias y que mantienen ese misterio que yo siempre intento encontrar en las imágenes. O este sátiro danzante, donde parece que sí, en este momento está haciendo su baile, ¿no? Un baile de sombra. O estos momentos de intimidad también de las esculturas. Y otra parte que he encontrado interesante en esto, este es un cuadro de Van Gogh que está en el Thyssen y que al fin y al cabo queda desprovisto de su identidad y de su propia imagen, ¿no? El cuadro está ahí, pero lo que se refleja en él es otro cuadro, ¿no? Y no se ve la obra que hay, pero está ahí. Y eso, esos juegos fotográficos me interesan entre lo que vemos y lo que percibimos, o en lo que está y no vemos. Todos esos juegos me divierten y me gustan mucho. Y aquí tenemos a este David, que tuve la suerte de poder entrar en la Academia de Florencia, y además allí me ocurrió una anécdota fantástica porque había partido de fútbol y los guardias de seguridad me dijeron: mira, ahí tienes las luces, nosotros te vigilamos por las cámaras. Digo, ya, ahí te las apañas, cuando acabes nos avisas. Y estuve solo, sin guardia, por allí, pululando, encendiendo, apagando luces, jugando. Y en este caso, esta es una de las cosas que ve la cámara, ¿no? Esas luces cálidas que la cámara, al poner una temperatura de color que no corresponda con el color exacto, pues satura los colores, y me encanta cómo ve la cámara, y es real, porque es real como tal cual ve la cámara. O estas son obras de arte contemporáneo. Este es en Houston, en el Museo de Bellas Artes. Tiene dos sedes, una es de un arquitecto, Mies van der Rohe, y la otra, la sede es de Rafael Moneo, y por debajo están unidas por un túnel de un artista americano que se llama James Turrell. Y bueno, aquí he jugado forzando la perspectiva para no hacer la foto que normalmente está en todas las guías, ¿no?, de allí. O estas imágenes donde se contaminan unas luces en otras. O esto es el Matadero Madrid, una noche de luna llena, donde la luz de la luna entra por las ventanas dibujando el diseño de las ventanas en el suelo, y la luz artificial que tienen fuera de color rojo, yo no sé si es intencionado para que percibamos el origen del matadero, pero es rojo,
y se unen estas dos fuentes de luces, una artificial y otra natural, y en ese espacio. Esas cosas que ocurren, esas mezclas de luces, pues me encantan, la verdad. Cuando encuentro esas cosas, esos hallazgos, pues me pongo muy contento y me emociono mucho. Bueno, voy a hablar brevemente del libro y ya termino. Este es el libro que hemos editado, hemos hecho un crowdfunding para poder financiarlo. Es una publicación independiente y al final se va a poder hacer gracias a los 250 mecenas que han comprado el libro antes de su publicación y que han permitido que se pueda producir. El libro se llama Nocturna, pero realmente pertenece a la Guía Nocturna de Museos. En principio, he planteado que el libro pertenezca a un género de libros, como las guías, ¿no? Pero no es ninguna guía. En el fondo, digamos que en términos paralelos y salvando las distancias sin igualarme, es lo que el Quijote sería un libro de caballería, pero realmente no es. Está adscrito a un tipo de libros que se llamaban de caballerías, pero no es un libro de caballería, es una novela moderna. En este caso, bueno, pues yo trabajo en ese género, que es la guía, pero es otra cosa. Es un libro de fotos donde cuento todos estos rollos que os estoy contando. Bueno, esta es la parte de crowdfunding, donde hice un crowdfunding a través de Berkami y ya está. Muchas gracias. Sí. Sí. Voy a poner para terminar un vídeo de 1 minuto donde cuento un poco, donde se puede ver esto y ahora si queréis me podéis preguntar acerca de esto. Pero es que y así ya... Bueno, en 1 minuto se resume más o menos lo que hago en los museos, así lo veis. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, por lo menos yo he sacado conclusión. Bueno, la organización, no sé si lo he explicado, pero lo cuento ahora. La ponencia de Fernando y cada día será así. Y luego abrimos un poco de debate, a hablar con cada ponente, en este caso con Fernando. En principio yo, bueno, quiero comentar un poco las impresiones que yo he tenido de la conferencia o de la charla. La conferencia me parece muy fuerte, muy duro. Sino la estancia tuya, lo que nos has contado, ¿no? Me parece muy bien, porque has ocupado casi el 90% hablando de la fotografía de la experiencia, ¿no? De dónde mamamos y de dónde has mamado todo y a dónde estás llegando, porque como bien has dicho, nunca se termina de aprender, ¿no? La formación nos va a durar toda la vida, ¿no? Y sobre todo la formación del arte, ¿no? Pero hay varias cosas que a mí me quedan, que voy a empezar yo las preguntas y ahora abrimos un turno, por lo menos una. Veo, el comienzo tuyo es blanco y negro, ¿verdad? Sí. Y luego pegas un salto porque ya prácticamente abandonas el blanco y negro y estás en el color, pero además
que yo siempre, un día un periodista me comentó, ¿y por qué hacéis solamente fotografía en blanco y negro? Y yo dije, bruto de mí, dije, es que el color no existe. Pero un poco lo has explicado tú, o sea, el color aquí existe de una forma y aquí existe de otra. Sí. Y eso me preocupa, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es un poco mi pregunta. Yo soy un fotógrafo frontera entre la fotografía química, analógica y la fotografía digital. Mi maestro, Gordillo, que murió en 2015, hace 2 años, precisamente ayer, él, claro, se tuvo que adaptar al digital al final de su época, pero para él no tenía futuro, por esto que ya era una persona muy mayor. Pero yo me formé en la fotografía analógica y pasé al digital. Entonces, empecé en blanco y negro, trabajando de una forma artesanal, y cuando me di cuenta de que yo estaba buscando mi propia voz, me pasé al color. Me pasé al color porque al final la fotografía digital, aunque la puedes trabajar en blanco y negro, yo la veía más en color, ¿no? Me pasé al color también porque las películas de blanco y negro cada vez eran peores, los químicos, los revelados eran peores, todo cada vez eran mucho peor, tenían menos plata, menos... Y dije, bueno, me paso al color, que todavía mantienen toda su calidad, ¿no? Y luego ya cuando dejé la Rolleiflex me dediqué a trabajar con cámaras digitales, pero cámaras digitales adaptadas a cámaras clásicas. En ese vídeo he visto que trabajaba con una cámara gran formato, una Linhof, a la que yo le adapto un respaldo digital. Y entonces utilizo lentes clásicas y cámaras antiguas, como una Hasselblad, también he trabajado, ahí se veía también una Hasselblad de los años 50. Tengo otra Hasselblad de los 60, que se utilizó para la campaña espacial, ¿no?, de Estados Unidos, y le adapto este respaldo digital. Y entonces me gusta estar ahí. Y como pertenezco a esa generación de fotógrafo frontera, porque a partir de nuestra generación, las siguientes generaciones han nacido en el digital, son fotógrafos, aunque tienen que aprender y tienen oportunidad de aprender la fotografía química, pero han nacido en la era digital. Entonces es otra cosa, es diferente, tienen otra formación, otra percepción de la fotografía. No sé si contestas tu pregunta o... Más o menos. Pero yo me lío, ¿eh? Otra cosa otra que me preocupa es cómo te has metido en los museos, porque me imagino que eso será súper complicado. He visto que es un trabajo de 7 años, ¿no? Sí, es un trabajo de 7 años. Por lo que marcabas ahí, ¿cómo te has metido ahí? Pues tiene una parte de producción, o sea, esto lo he afrontado yo solo, me han ayudado amigos y tal, pero prácticamente lo he financiado y lo he afrontado sin ninguna ayuda, digamos, como en otras ocasiones que he tenido becas y he tenido ayudas institucionales, en este caso no. Y pues pidiendo permisos, pero como os he contado, yo he trabajado 5 años para el Museo del Prado y una de las primeras sesiones nocturnas las hice en el Museo del Prado. Conseguí los permisos, ya me conocían, ya sabían que no iba a romper nada y entonces me permitieron estar ahí. Y el Museo del Prado me ha abierto muchas puertas. Lo que pasa es que tramitar estos permisos, toda esta gestión burocrática y de producción, en algunos museos me ha llevado años. En Italia he tenido solicitudes en las que he tenido que pasar un montón de despachos y de secretarias y tal hasta llegar a conseguir ese permiso, ¿no? En Estados Unidos ha sido realmente fácil. En Estados Unidos entendieron muy bien mi proyecto y prácticamente en todos los museos tienen unos formularios para artistas que quieren crear y trabajar en sus espacios, ¿no? Nunca lo habían hecho por la noche, por lo menos en los que yo estuve era la primera vez, pero lo entendieron, lo vieron bien y en ese caso sí que fue más fácil. Pero en Italia, en Francia, ha sido mucho más difícil. Ha llevado mucho tiempo hacerlo. Pero claro, luego cuando lo consigues y te ves en el museo, es una satisfacción y es cuando realmente empieza el trabajo. Pero termina uno, te ves allí y empieza otro y claro, es un subidón, ¿no? Allí hay, yo creo que varias vidas, ¿no? Una de como fotógrafo y otra todas las sensaciones del silencio y de luces que te vienen que no controlas o que no estábamos acostumbrados casi a percibir, ¿no? Tiene que ser
algo muy especial, ¿no? Sí, es una... O sea, las emociones que te generan las obras de arte cuando las ves en la intimidad son mucho más fuertes y mucho más directas que cuando las ves en el día, ¿no? En el museo. Por el día los museos, pues ya sabemos lo que ocurre, hay visitas, hay gente, hay ruido, hay un montón de cosas que interfieren, ¿no? Entre el poder ver la obra de una forma más íntima. Por ejemplo, hay elementos de distorsión o elementos que interfieren entre la obra y tú. Por ejemplo, una cosa tan tonta como la cartela. Muchas veces vamos buscando quién la hizo, el nombre del autor, el nombre de... esto es Brancusi, esto es Cézanne, esto es Nas. Pero eso nos impide, muchas veces, el ponernos en contacto directo con esa obra, por encima de quién la hizo. Es importante conocerlo, pero muchas veces nos olvidamos, esto es de Miguel Ángel, esto es de Rafael, nos olvidamos de realmente de verla y de sentir qué es lo que nos cuenta esa obra, porque tenemos un montón de interferencias históricas. Los museos también te llevan a eso, ¿no? En el fondo este trabajo también es una forma de cuestionar el museo, la función del museo en el siglo XXI, ¿no? En el que vivimos ahora. ¿Preguntas? Bueno, en muchos casos tienen salas encendidas y salas apagadas. Entonces, ¿por qué? Constantemente, porque digamos que para las rondas de los vigilantes o para las cámaras de seguridad, o siempre tienen encendidas o es una luz de una escalera, no es una sala, que está encendida. Entonces, claro, esa luz entra por la puerta y pasa, atraviesa un espacio oscuro y se deposita en una obra que es ese juego, ¿no? que vemos a veces de una obra y una luz que parasita, de alguna forma, esa obra dándole una nueva interpretación. Pero, bueno, en la galería de Florencia sí que pude encender y apagar las luces que me dieron la gana. Me dijeron, estaba viendo fútbol. Me pusieron allí el cuadro de luces y yo, claro, me volví loco. Es que por el día, o sea, yo visito los museos por el día. Busco los rincones, los espacios. Digo, bueno, voy a hacer una foto aquí. Pero luego por la noche tengo que cambiar de idea, porque a lo mejor el espacio que a mí me parecía que iba a funcionar, no hay nada de luz, o la luz no está bien, o no consigo que funcione en foto. Pero bueno, ya a través de la experiencia, pensando, bueno, aquí hay unas ventanas, a lo mejor entra la luz de la plaza esta por la noche, a través de la ventana, y con un poco de suerte se deposita en este sitio, y a lo mejor ocurre. Una de las frustraciones más grandes que tengo es no haber podido fotografiar la sala de las pinturas negras, porque es que no hay luz, es que no hay nada. Entonces, en una parte más avanzada del proyecto yo empecé a ir con linterna. Y con una linternita que tengo pequeñita, que aquí no hay ninguna de esas fotos, ilumino ciertas cosas y las fotografía. ¿El que está prohibido? Bueno, pero yo digo que ha sido el vigilante. Yo digo, no, esto fue el vigilante que me alumbró. Los vigilantes llevan linternas por la noche. No, pero yo me refiero por la noche, no me lo han prohibido, vamos, porque aparte, si os fijáis en ese vídeo, yo llevo un frontal, por lo menos para poder poner el diafragma y la velocidad en la cámara, porque es que tengo que tener linterna. Entonces, en alguna ocasión... Pero está prohibido por el museo, dices, o por una fotografía pura. Porque claro, ahí hay otro debate, ¿no? Dice, no, estás interviniendo en las fotos. Digo, ¿hay alguien que no las ha intervenido? ¿Quién no ha intervenido? O sea, no. Lo que está prohibido es llevarse las cosas. Es verdad que ciertas obras sobre papel, es verdad que necesitas luces de fusión fría. Como yo me dedico a la reproducción de obras de arte, en algunos manuscritos que he tenido que fotografiar me han pedido que no utilice flashes.
que utilice luces de fusión fría, sí, luces que no den calor a esas imágenes. Sí. Entonces, la linterna que yo llevo es de LEDs, es una luz de fusión fría. Pero sí que está prohibido fuentes de calor o luces muy potentes como los cuarzos, ¿no? Eso sí que está prohibido, eso es verdad. Cuando yo fotografío los cuadros, mis flashes les pongo unos filtros que protegen a la obra. Pero en los museos los flashes están prohibidos no porque sufran las obras, que a largo plazo pueden llegar a sufrir algo. Es por la molestia que causa 2.500 visitantes haciendo fotos con flash. Imagínate, ¿tú no has visto en los campos de fútbol a veces que hacen imágenes y hay un que son millones de flashes al mismo tiempo? Pues imagínate eso un día en un museo. Así la gente se vuelve loca. Desde luego al campo no llega. Al terreno del Me juego estoy no. acordando, solamente he estado una vez en el Museo del Louvre, tardé 5 años de las 5 veces que fui, el 5.º año entré y pasé a ver la Mona Lisa. Había 30 metros de personas y yo hice la fotografía al revés y me cogió el guardia y me pilló, sin flash, pero era tremendo. Y es que me estaba acordando de lo que es la percepción visual de algo que está viviéndose a luego estar tú solo, ¿no? Por eso te preguntaba antes que tenía que ser tremendo, ¿no? O sea, Sí. lo que tú te has traído de ahí, yo, bueno, no, tengo que ver el libro y tengo que ver tu exposición, que ahora te quiero preguntar un poco sobre la exposición, pero no sé si has llegado tú a captar esas sensaciones. La experiencia y la sensación de estar ante un original jamás se va a poder reproducir en una fotografía, pero de la misma forma que la fotografía de arquitectura jamás va a poder reproducir la sensación de estar en el espacio. Claro. Lo que tú tienes es una idea de ese espacio y lo que comunicas es una idea de lo que ves, pero la experiencia es única. Es tuya. Pero incluso cuando ves un libro de fotografía, tú ves Las Meninas o ves el Guernica, nunca vas a sentir ni percibir lo mismo, por muy bien fotografiado que esté, cuando estás delante del original. Esa experiencia solamente se vive cuando estás delante del original. Vale, hemos visto las fotografías del museo, de los museos, y ahora vas a hacer la exposición de ellas. Aparte, yo he visto un poco la maqueta del libro. ¿Cómo vas a presentar? Porque, claro, presentar un museo del museo, ¿cómo lo vas a hacer? Cuéntanos un poco cómo lo vas a montar en Tabacalera. Pues la Sala Tabacalera es un espacio como medio ruinoso que está ahí en el centro de Madrid, que tiene un montón de salas y de recovecos. Entonces yo llevaba 2 años detrás de conseguir una exposición ahí para poder construir un museo de museos. O sea, en el fondo yo hago una primera traducción a través de la fotografía de lo que veo, de los espacios en los museos por la noche, a fotografía. Y en este caso, luego esa traducción se va al libro, que es una forma de contar esas experiencias, esas fotos, y luego hago otra traducción que es de las fotografías al espacio. Entonces tengo que adaptar esas fotografías al espacio. Yo lo que quiero es construir un recorrido a través de la penumbra para emular la sensación de poder estar en un museo por la noche, a oscuras. Y hay un punto en la exposición en la que te metes ya dentro de la propia fotografía. Hay esculturas, estoy haciendo instalaciones y una reflexión acerca de lo que significa el museo hoy en día, ¿no? Pero a través de este juego nocturno. Y al final, yo creo que estamos en el final de una era, de la forma de presentar y de la forma de contar las colecciones en los museos. Por eso también la noche me viene muy bien, para poder contar ese fin de una época, ¿no? Los museos están cambiando mucho. Para empezar, históricamente se ha ignorado sistemáticamente por parte de los historiadores del arte el papel de las mujeres en el arte, sistemáticamente. No ha existido durante siglos. Ahora mismo hay museos en los que están, por ejemplo, Tate Modern ha cambiado esa cosa. Se está incorporando el papel de las mujeres artistas, de las tradiciones, de las vanguardias, al museo, que nunca había estado. Esa es una parte, está cambiando un museo. Por otro lado, se está cambiando la forma de organizar las colecciones. Siempre se han organizado cronológicamente o por épocas o
por técnicas, y hoy en día ya se están empezando a cambiar estas colecciones, que es lo que yo he hecho en este libro. Yo he desordenado la historia del arte deliberadamente para contarla de otra forma, como a mí me conviene, como a mí me gusta, como yo la veo. Todos estamos en el final de esta era, por eso también el Museo Nocturno habla del ocaso, del final de este momento, ¿no?, que estamos viviendo, como ha pasado en muchas cosas, entre por ejemplo, la fotografía analógica digital, ¿no?, que ha desaparecido profesionalmente, me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues también es un cambio en este momento. Bueno, perfecto. La pregunta son dos. Me interesa que profundices sobre el concepto de invisibilidad y el espectador en el museo, como un sujeto que no existe, sino como alguien que aporta dinero. Sí. Es decir, me parece que su lectura aproxima a una visión distinta, ¿no? El espectador que se expropia del espacio para hacerlo suyo y que eso le da una manera particular de ver la obra. Entonces, primero me responde esa y luego la... Vale. Yo creo que el espectador al final completa la obra. Todos cuando vemos una obra de arte, de alguna forma la completamos, porque esas obras están hechas para ser vistas. No en todos los casos, porque el museo no es el lugar natural para el cual fueron creadas esas obras. La mayor parte de las obras fueron creadas para estar en colecciones de los reyes, o para estar en cámaras funerarias, o para estar en sitios donde no se ven, donde normalmente no las veía. Las Meninas no se vieron, eran vistas por 4 personas. Velázquez nunca supo que su trabajo iba a acabar en un museo. Entonces, ese punto es importante, ese punto de partida. Por lo tanto, están las obras en los museos artificialmente. Y luego la conexión entre las obras tampoco se han creado para estar allí. Sin embargo, es el espectador, y a través de la experiencia, de la que las obras nos comunican, de lo que nos enseñan, porque al fin y al cabo es una parte importante el aprendizaje, el conocimiento, es cuando cumplen realmente su función. Y entonces, por eso me refiero que el espectador completa a la obra. ¿Qué otra cosa me preguntabas? Perdona. La siguiente pregunta tiene que ver con lo político y la fotografía. ¿La invisibilidad de la fotografía? No, lo político. Sí, bueno. Yo siento admirar sus referentes, que tienen referentes que hicieron de la fotografía un acto político. Y siento admirar algunas de esas imágenes suyas en blanco y negro, que también ese acto político estaba. Pero lo siento mucho más en el trabajo a color. Es decir, hay un discurso que además usted remata aquí, cuando dice que las mujeres no existen en los museos. ¿Usted tiene conciencia de que está haciendo un acto político cuando lanza esos discursos y hace ese tipo de imágenes? No tengo conciencia política, pero sí que reconozco que al fin y al cabo con lo que hacemos sí que hay un acto político involuntario, porque al fin y al cabo nuestras imágenes las reciben otras personas que son las que completan ese significado, son las que le pueden poner esa parte política que me acabas de comentar. Yo tengo mi propia conciencia política, como todo el mundo, pero con la fotografía simplemente tengo una conciencia puramente fotográfica y del conocimiento y del aprendizaje del mundo en el que vivimos. Al fin y al cabo, sí que, de alguna forma u otra, sí que salen esas ideas políticas en lo que nos fijamos, en lo que representamos, en lo que, al fin y al cabo, de alguna forma sí, pero no hay una intención ni artística, en mi trabajo jamás. Pienso además que la intención es el enemigo del arte, y tampoco hay una intención política, porque al final la intención también es el enemigo de la política, porque es cuando se manipula, ¿no?, esa intención, cuando que ya son los partidos políticos, ¿no?, esas organizaciones que tienen un montón de intereses, como sobrevivir por sí mismos, y luego, pues, me imagino que cómo poder dar al ciudadano soluciones a ciertos problemas, ¿no?, que tenemos. Es un juego de palabras que, bueno, son dos letras que distinguen el museo y el mausoleo. Sí. Entonces quería preguntar si eso, la percepción que tú tenías por la muerte, eso se asemeja un poco a ese concepto de los cuadros están en una especie de mausoleo.
Sí, totalmente. Es un mausoleo de obras ilustres, de alguna forma. Sí, totalmente. Es que para el libro me ha escrito un texto Antonio Muñoz Molina y que habla de ese aspecto del trabajo, ¿no? De cómo, al fin y al cabo, un museo puede ser un cementerio, ¿no? Y un cementerio es un servicio público, tanto como una escuela, como puede ser cualquier otro servicio público que tenemos, ¿no? Y los museos se defienden de alguna forma de esa idea de espacio muerto, de muerte, invitando artistas a participar y a construir sus discursos en esos espacios, y es lo que hace que se mantengan vivos. Por otro lado, también son los visitantes, que, como hablábamos antes, también es una fuente de ingresos para los museos. Desde la revolución del turismo, en lo que se hizo en los años 50, 60, y en este país, fundamentalmente, que es nuestra principal fuente de ingresos, sí que el Museo del Prado, sí que se empezaron a construir esos discursos para que parezca el museo vivo, para que el público en general pueda sentir que es un espacio también de creación o un espacio donde no solo es un cementerio, ¿no? Como el que hablamos. Pero a mí la idea de cementerio nocturno sí que me atrae mucho y me gustaba bastante estar en estos mausoleos. Aunque el origen de la palabra no es el mismo, pero sí que se parece, porque el museo al final... 2 letras más, sí. Museo, el origen de museo es como... Era la casa de las musas, ¿no? Era el lugar donde se estudiaban las ciencias y todavía no se podía hablar de artes, yo creo, en la antigua Grecia. Y de ahí viene el origen musa, de la palabra museo, la raíz de la palabra. Has hablado mucho de los museos nocturnos, pero ¿y la Alhambra? ¿Qué impacto te ha dejado a ti como persona de la Alhambra? La Alhambra fue como una especie de inicio para trabajar en los museos. Yo como ya venía trabajando en estos espacios por el día, fotografiando los sitios perfectamente, con la luz perfecta, claro, hacerlo por la noche era como transgredir todas las normas a las que yo me tengo que atener para entregar las fotos por el día. Pero volviendo a la Alhambra era como para mí un sueño, siempre ha sido como ese orientalismo que tenemos tan cerca, ¿no? tan cercano, ¿no? Que te puede evocar pues la historia de Oriente, ¿no? De Oriente, pero que está en Andalucía, y todas esas historias que nos habían contado sobre la España musulmana, ese reducto de españoles, porque estuvieron aquí, eran españoles, ¿no? Eso de que eran musulmanes, de acuerdo, pero eran españoles porque llevaban 1000 años aquí, son tan españoles como más que yo, vamos, de raíz, mucho más que yo mismo, ¿no? Y yo quería, para mí, pasar tiempo ahí, conocerlo. Tenía que inventarme una historia para poder vivir esa experiencia y poder disfrutarla, ¿no? Al fin y al cabo, es una excusa para aprender y para cumplir una fantasía. Y los museos nocturnos es otra fantasía. Yo de pequeño siempre he tenido la fantasía, pero dije, luego se lo he contado a mucha gente, de poder estar en el Corte Inglés por la noche. Eso era una cosa que desde pequeño siempre la tenía, el poder decir, ¿cómo puedo quedarme en el Corte Inglés toda una noche, la que puedo liar, ¿no? Y al final, cuando va uno creciendo, pues tenía otra fantasía también, era la de estar en un museo por la noche, es parecida. Y bueno, al final he cumplido esa fantasía. Gracias. Sí, hablando de la Alhambra, lo digo si tenéis oportunidad, que yo he tenido muchas oportunidades porque viví en Granada y subí a la Alhambra a veces de noche y está iluminado el patio de los Arrayanes y el patio de los Leones, solamente hay un foco, una luz, como si fuera la luna, la sombra de la luna, no sé si te has fijado, sí. Y da a medio patio además, y el otro medio está iluminado con la luna. Sigue igual, o sea, ahora mismo es más interesante casi una visita de la Alhambra de noche que casi se organizan visitas nocturnas. Sí, visitas nocturnas, Es una maravilla. Es algo increíble, ¿no? Y entonces es fantasía pura. Y esas emociones y sensaciones se multiplican por la noche, de alguna forma. Muy bien. Y por el día también, perdona, la Alhambra por el día está muy pensada para la luz. O sea, hay estancias y lugares donde
la arquitectura está pensada y orientada a la luz y además a diferentes horas de luz. Sí, sí. Es muy, muy interesante. Y además otra parte importante de la arquitectura, que en esto en España tenemos de sobra, es el sol, lo que produce el sol, la sombra. Esos muros hechos de luz. Y en fotografía nosotros los podemos añadir a que nuestras imágenes adquieran esa evocación, ¿no?, de lo que quisieron contarle esos arquitectos cuando construyeron estos espacios. Hablando de la Alhambra, pues soy enamorado. Alhambra es Palacio Rojo, pero no es porque esté ahora rojo, sino porque era blanco y las puestas de sol en Granada se convertía en rojo y ardía por la tarde. Y era eso, el Palacio Rojo. Claro. Qué maravilla. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y si no, venga. Más me ha impresionado eso en la foto del París, el color que se veía. Si lo ves, si vas de día, claro, es mármol blanco, es frío, al principio ya te da miedo casi de tocarlo. Y eso, como decías, la percepción del ojo por una parte y la percepción de la cámara por otro, era una sorpresa para ti, porque cuando haces la foto, en principio el ojo tiene la percepción todavía un poco del mármol blanco. Corregimos. El cerebro corrige ese color, claro. Pero era justo lo contrario. Sí. El color que salía ahí, el naranja rojo, así, o sea, como si fuera ambiente con él. Esa es la dominante. Sí, al principio, claro, el principio de este trabajo, a lo largo de 7 años, ha pasado por muchas fases, porque yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo hasta el final, que he hecho el libro y la exposición, no sabía qué estaba haciendo. Yo trabajo con la intuición. Yo estaba trabajando, pero en ese caso empecé a ver las fotos en la cámara, pues que pones la temperatura de color de luz día y estás trabajando con tungsteno y de repente se ven amarillas y dices, coño, pues si la cámara lo ve así, esto me está contando mucho más de lo que yo estoy viendo. La cámara, al fin y al cabo, me está dando una lectura que mi ojo me está negando, porque yo tiendo a corregir ese color, esa luz con el cerebro. Entonces, al final, decidí que la cámara veía más cosas que lo que veo yo y me gustaba dejarlas o exagerarlas tal como la veía la cámara, más que como la vemos nosotros. Y el resultado es ese. Luego te da otro significado, ¿no?, esa imagen. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora aquí. No. Yo no tengo prisa, ¿eh? No, A mí no hay prisa, ¿eh? Lo que pasa es a que mí me como- encanta hablar de esto. En mi casa no me escuchan. ¿Eh? ¿Cómo? Están hechas con una cámara analógica con respaldo digital. Sí. Bueno, con película también se puede hacer, ¿eh? Sí, pero con película, por ejemplo, si utilizamos película de luz día para la iluminación de tungsteno, la dominante de color también va a ser muy parecida. Pero es verdad que el digital te da una cosa diferente a lo que te da la película. Sí, es diferente. Sí, no es mejor ni peor, es diferente. Diferente. Y al final me decidí por el digital, puesto que siempre acababa digitalizando mis negativos. Entonces, me estaba ahorrando una pasta en película que me la gastaba en los viajes. Y al final... ¿Es importante entonces la técnica de software que utilizas No. Es una herramienta. El software y la cámara es una herramienta que yo utilizo a mi favor, porque yo tengo la decisión de que esa cámara vea rojo, o vea verde, o vea azul. No me basta. La composición. Eso es... Es que el color lo modifico ya en la toma, prácticamente. No lo hago en post... Bueno, ya que cuando estamos tomando una foto con cualquier cámara, ya estamos modificando la realidad. Ya estamos desde el principio.
O sea, el hecho de encuadrar o el hecho de elegir ya está modificando. O sea, el que piense que la fotografía es realidad está totalmente equivocado. Es un debate que ya está superado, porque la fotografía miente más que la literatura. Bueno, a mí me da otras herramientas, otras opciones. La fotografía es una manipulación de la realidad desde el principio. Entonces, claro, a mí me maravilla. Sí, por supuesto. Yo estoy a favor de la manipulación de la realidad porque la realidad no me gusta. Desde que nació la Totalmente. fotografía, eso es todo mentira. Aunque querían el realismo, pero al final es todo mentira. Y luego la realidad, bueno, mentira, cada uno tiene la es suya. una interpretación. Llamémoslo interpretación. Es tu realidad. Yo también la tuve. La de Lisa. Es tan fácil y tan difícil como eso. Porque luego, aparte de hacer la foto, que el acto de fotografiar es una maravilla, de hecho Gary Winogrand, uno de los maestros, en los últimos 10 años de su vida no reveló un rollo, pero tenía, no sé, a lo mejor como 12.000 rollos sin revelar. Lo que le importaba era el acto de fotografiar, no ver lo que hacía. También hay otra parte interesante en el acto. ¿A quién? No. ¿Cómo has dicho el nombre? El pueblo es de Leitosa, sí. Él se llama... Sí, este se llama... Espérate, es que ahora no me acuerdo, pero sé que es un fotógrafo de Life. ¿Alguien se acuerda del nombre? Que es que... ¿Frank? ¿Es Frank? No, este se llama... Que también hizo un trabajo sobre médico, hizo trabajo sobre un médico rural, hizo un trabajo también en Japón sobre... Te voy a decir... Si está ahí fuera el libro, lo acabo de ver. Sé que es... Yo creo que él no tenía... O sea, aparte de sus ideas políticas... Eugene Smith. Él en ese, yo no creo que tuvo mucha necesidad de manipular la realidad. No, tuvo que salir de aquí con los negativos escondidos, pero luego se publicaron. Es que España era espantosa, ¿no? Quiero decir, en una gran parte de España era muy duro, ¿no? Es un país muy pobre. Había sufrido una guerra terrible y había una miseria. Vamos, de hecho, mi padre ha pasado más hambre que un perro. Y es que no es que diga, no, es que mis abuelos o mis tatarabuelos. No, mi padre. En los años 40, vamos, estaban hambrientos. O sea, y eso que no le tocó el peor lado. Muy bien. Bueno, pues damos por terminado la sesión de hoy. Invitaros mañana a la nueva sesión que vendrá con la fotolatera y posteriormente que se termine la charla, lo que vamos a proceder va a ser la inauguración de los escritores de luces en la sede que está aquí al lado, que hoy no hemos podido inaugurar. Entonces, pues, que nos acompañéis también a ver un poco lo último que... Sí, claro, la fotografía no termina nunca. Bueno, muchas gracias. Gracias. Claro, esa es la maqueta.